dicho José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional? Ha dicho muchas cosas. Hay que ver qué es lo que sucede en la práctica. El pluralismo no se predica desde un atril, sino que se practica con acciones diarias. El pueblo ecuatoriano ha dado su manifestación de que quiere no solamente un cambio cosmético o de estilo, como promete el sucesor del correísmo, sino también de fondo, porque se necesita un cambio de modelo para poder ir a la recuperación económica y del empleo, que es lo que tanto urge y exige el pueblo ecuatoriano, y asimismo la recuperación de los valores democráticos y principios de libertad que han sido vulnerados a lo largo de estos 10 años del correísmo. Así que nosotros aspiramos que se pueda implementar una nueva cultura de diálogo tendiente a poder afrontar de mejor manera lo que le interesa al pueblo, superar la crisis. Así que en eso vamos a trabajar. Nuestro bloque o bancada de las 6 Mere Guerrero, Tiempo de Cambio y Movimiento Social Conservador hará mañana sus propuestas para lo concerniente a la integración de las comisiones legislativas, que por ley no corresponde estar. Pero lo más importante, y esto el pueblo ecuatoriano debe tenerlo presente, en esas comisiones se tratarán leyes que finalmente tienen que ir al pleno para votación. Esas leyes no pueden seguir conculcando derechos y garantías, como el tema de la seguridad social, donde se vulneró el concepto del 40% del aporte del Estado, como el tema del Código de Trabajo en lo concerniente a meterle la mano a las utilidades de los trabajadores, la ley de comunicación que restringe el ejercicio de libertad de opinión y de expresión. Por eso he manifestado, y mañana lo reiteraremos, la ley de comunicación no debe ser retocada, debe ser derogada, porque conculca, restringe, violenta derechos de participación y derechos democráticos. Así que esa va a ser nuestra plataforma. No más impuestos. Cuidado, la nueva Comisión de Régimen Tributario sigue con esta cantaleta muy propia de la década correísta. Así que nuestra propuesta es clara, se la haremos conocer a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Y sí, hay cualquier medida propositiva, cualquier medida que vaya en la línea de apoyar, de auxiliar, no de asfixiar al sector privado, para que pueda haber empleo, leyes que beneficien la prosperidad y la libertad, no importa de dónde vengan, contarán con nuestro apoyo y contarán con nuestro voto. Pero asimismo, con la firmeza que nos caracteriza, con la fuerza y con el ahínco, si quieren continuar con la serie de medidas y leyes que han afectado justamente al pueblo ecuatoriano, tendrán nuestro absoluto y rotundo rechazo. Primero, nosotros al inicio de la sesión de la Asamblea Nacional fuimos el primer bloque en presentar nuestro escrito de constitución de bancada, inclusive ante Alianza País, de conformidad con los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Eran la 1 de la tarde y el resto de bloques de la oposición ni siquiera habían escrito su documento final. Cuando se votó el vocal, donde Luis Fernando Torres le ganó al señor Jimmy Candel, porque le ganó, hubo una elección, competimos contra otros señores, la única bancada de oposición que existía era la nuestra. Valga la aclaración para los señores oyentes de Radio Rumbo. No cumplieron el Cumplimos el requisito, después lo cumplieron para la cuarta vocalía. Así que primero, no es ninguna concesión, no es ninguna dádiva. A nosotros nos correspondía por derecho tener una representación, así como considero que a Creo Suma también le corresponde el derecho. Por eso el día domingo votamos a favor del señor Guillermo Celi y mañana volveremos a votar por el candidato o candidata que proponga Creo Suma para la vocalía en el CAL. Pero sí quería precisar, porque aquí hay asuntos de fondo y de forma. Y lo que se refiere al diálogo, nosotros desde hace una semana públicamente anunciamos que nuestro nominado, después de una elección democrática interna a nivel de bloque, de los 16 asambleístas, era el doctor Luis Fernando Torres, distinguidísimo parlamentario de la provincia del Tungurahua, un hombre de fuste, goza de la confianza del pueblo ecuatoriano. Y el sector de Alianza País mayoritario no puso objeción, porque para poder llegar al CAL se necesitan los votos también de la mayoría. No entiendo por ahí cómo dicen cómo se puede obtener una vocalía sin los votos. Es más, mañana los señores de Creo Suma, si es que quieren llegar a la vocalía, también van a llegar con los votos
de Alianza País. No sé, alguna gente que escribe en las redes sociales qué tipo de matemáticas utiliza. Ha de ser una distinta a la que nos enseñaron a todo el mundo. Y otra precisión más, de los 74 asambleístas de Alianza País, 22 asambleístas votaron por el doctor Luis Fernando Torres. Votó la bancada del Cambio Positivo, 16, y votó, creo, suma 33. En total 71 legisladores, así que no toda Alianza País votó. Pero lo de nosotros era un derecho y nosotros lo hicimos respetar. Y tuvimos, que es lo más importante, por las cualidades, al mejor representante que podíamos tener, elegido democráticamente. Y también es importante que la ciudadanía conozca algo, porque no todos los medios de comunicación lo han podido reseñar. Con respecto a la candidatura del señor José Serrano, actual presidente, nuestra bancada, democráticamente y con moción del doctor Luis Fernando Torres, propuso un candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional, que recayó en mi persona, Henry Cucalón Camacho. Yo me enfrenté al señor José Serrano en la elección para presidente de la Asamblea y él ganó porque tuvo más votos. Y en vez de hacer una moción donde se vean los votos del señor Serrano, los votos de su Cucalón y los votos del señor Donoso, porque también creo Suma lo presentó, hicieron una sola moción. Por eso nosotros nos abstuvimos de participar, es decir, no estar de acuerdo con esa forma de votar. Abstenerse de votar, que no es estar de acuerdo, no significa voto en blanco. Nosotros no hemos votado por el señor Serrano, tanto que no hemos votado que yo disputé la candidatura presidencial con el señor Serrano. ¿Qué pasó en democracia? El señor tuvo más votos que yo, lo cual no resta que yo voy a llevar mi calidad de legislador a cabalidad total, como me caracteriza, en favor de los intereses generales del pueblo ecuatoriano. Y al final de cuentas fui elegido coordinador del bloque de las 6 Mere Guerrero. El señor subcoordinador es el doctor Vicente. Yo tengo que reconocer algo. Había un cambio de forma, pero a mí, y creo que al pueblo ecuatoriano le interesa un cambio de fondo. No estamos solamente para pinceladas cosméticas. La gravedad de la situación económica y social que vive el país amerita mayores intervenciones. Pero, ya que usted me pregunta, las formas para algunos son importantes. Y el domingo hubo una clara diferencia con lo que sucedió hace 4 años. El domingo todos los bloques parlamentarios hablaron. Se presentaron mociones y candidaturas a cada uno de los puestos que hubo. Democráticamente. Hace 4 años no pasó lo mismo. Hace 4 años no dejaron intervenir. Es más, los legisladores de mayoría, con el sectarismo que les caracterizaba, dijeron qué hacía la oposición en el recinto si no habían ganado las elecciones. O sea que estamos ahí de intrusos. Nosotros también habíamos ganado nuestra curul. Pero tal es el nivel de fundamentalismo, de dogmatismo, que valga la aclaración, el pueblo ecuatoriano lo castigó ahora en las elecciones, porque la victoria fue pírrica, pero democrática. Pírrica aún. Ahora, claro, dejando hablar, hay un cambio de forma. Entonces uno puede decir que entre dejar hablar y otra persona que mandaba a comer excremento, pues debe haber un cambio monumental. Pero esas son las formas. Reitero que a lo que a nosotros nos interesa el pueblo ecuatoriano no son las formas, sino el fondo. No es el estilo, es el concepto. Porque también quiero dejar aquí claro que mientras el presidente de la Asamblea hablaba de apertura, hubo asambleístas de Alianza País que volvieron a hablar de los sicarios de tinta. Mientras unos hablaban de diálogo, hay otros que decían que hay que mantener la hoja de ruta. Cuando el gran problema de esa hoja de ruta del socialismo del siglo XXI es que nos tiene en un camino que está al filo, al borde del abismo. Eso ya a las 8 del día que está importante en esa. Tan importante es el tema del control político y de la fiscalización, que en mi calidad de diputado en el periodo anterior presenté un proyecto de reformas a la ley orgánica de la función legislativa, enfocada en el tema de fortalecer el control político. ¿Se acogió esto en el tratamiento? ¿Qué se va a acoger? Porque una cosa son los discursos, otra cosa es la práctica. Sin perjuicio que la reforma trata, sanciona a los diputados que faltan, etcétera, que me parece muy bien. Nuestra obligación es estar ahí por respeto al pueblo ecuatoriano que nos eligió. Pero la mía, mi reforma, mis propuestas iban para hacer más fuerte la labor legislativa en fiscalización. No se acogió nada. La gran concesión que hicieron estos caballeros y damas fue que yo puse y demostré que había una incongruencia entre la ley de transparencia y la ley de la función legislativa, porque un ciudadano puede pedir información y se la dan en 10 días,
y cuando los diputados piden se la dan en 15 días. Hasta para eso están al revésado. Pero yo quería, por ejemplo, que la comisión de fiscalización no sea una comisión de archivo, porque es la única comisión que tiene corona. Los informes de esa comisión son los únicos que no pasan al pleno para conocimiento y votación, sino que mueren en el mismo seno de la comisión. Todos los demás van al pleno. Yo quería asimismo que estén sujetos a control político los secretarios nacionales o generales de Estado, que tienen rango de ministro, pero no se denominan ministros. No me aceptaron eso, que es algo absolutamente lógico. Yo no sé también cuál aquí es el premio que tienen estos señores que ganan como ministro, tienen fuero de ministro, tienen rango de ministro, pero no tienen responsabilidad de control político como ministro. Entonces, el primer punto, no creo que las reformas fueron en la vía de darle mayor fuerza a la fiscalización. Segundo, claro que vamos a proponer. Ahí hay personas de envergadura, personas de mucha valía como Cristina Reyes, entre otros, que pueden hacer un gran papel. Sí, pero eso que todos los legisladores, así no estemos en esa comisión, podemos y debemos ejercer esa labor de fiscalización. Y yo tengo una propuesta que se la voy a plantear a los demás legisladores y al señor presidente de la Asamblea. Hay que hacer a través de la comisión, o una comisión multipartidista, o una comisión especial, un seguimiento detallado del tema de Odebrecht. Pero no solamente con el tema de la lista y los nombres, sino con el concepto del objeto del ilícito. Hay que revisar cuáles fueron los contratos de Odebrecht en el Ecuador, cómo ha sido su ejecución, cómo ha sido su instrumentación, porque esos han sido el origen para que después haya existido esta retribución, esta coima, o como le quieran llamar, producto de la delación que han hecho los funcionarios de Odebrecht, y que el señor primer mandatario saliente le llama que son acuerdos privados. Una novedosísima teoría en el derecho nunca antes visto, que primero dice que las coimas no afectan al erario público porque son entes privados, y después le llama que son acuerdos cuando uno es funcionario público. Así que yo considero que es valioso no solamente el tema de la lista, que se conozca a nivel de las autoridades de control, sino que nosotros, como legisladores y representantes del pueblo, y una comisión especial o la comisión de fiscalización, tiene que atacar y tiene que verificar el fruto de la operación, cuáles fueron los contratos, contra qué han existido esas listas, porque no puede haber solamente nombres de beneficiarios si no existe el hecho por el cual se produjo el ilícito, que para algunos es beneficio entre privados. Ahí les pongo un ejemplo, y espero y aspiro que exista la voluntad política del gobierno, la voluntad política del oficialismo para poder interceder en ese sentido. Tengo mis dudas que el alfil del correísmo, el que han designado para fiscal general de la nación, esté en esa línea. Ya el respeto personal que me merece Raúl Clemente Ledesma Huerta, a quien le expreso mi saludo, algo tenía que decir. Es parte de un movimiento que ha alcahueteado al correísmo en los últimos años y ahora estuvo ahí de la mano del sucesor del correísmo. Vamos a poner las cosas con su nombre. La ley de comunicación debe ser derogada, no retocada como quieren algunos, porque si se cambia todo lo estructural, que es lo que le ha interesado al gobierno, para utilizarlo como un vil instrumento de persecución de los que piensan distinto, porque no sé si mi amigo Raúl Clemente Ledesma sabe que desde el primer día el gobierno que su partido ha alcahueteado y que ahora a lo mejor termina siendo cogobierno, el sucesor del correísmo, cuidado, sale un ministro por ahí mal parqueado, resulta ser que ese gobierno dijo que la prensa privada era su enemigo público número uno. Entonces esa ley de comunicación, instrumento del totalitarismo, no fue un accidente. Siempre existió una ley de comunicación en general, sí, porque hay que tratar temas de frecuencias y muchas otras cosas. Pero de ahí a tener a un supercan, a tener una supercom para utilizar como dogal, para poner a un agitador, para poner ahí un cachiporrero, a perseguir, a que sustente procedimientos, a sancionar a los que piensan distinto al régimen, recibiendo directrices de las sabatinas, pero ahora, oh, gracias, no va a haber sabatinas, no hay insultos, pero igual le transmiten a quien tienen que coartar en sus derechos de libertad de opinión y expresión. Eso no puede existir. Si mañana me dicen
que la reforma de fondo, que es lo que a mí me interesa, no la cosmética, esas pinceladas de maquillaje que quieren algunos, tiene la eliminación de la Supercom, la eliminación de todas las arbitrariedades, porque esa ley lo que consagró es un abuso institucionalizado. Es lo mismo que haber derogado la parte que vulnera los derechos de libertad de las personas. Así que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Uno no puede servir de cortapisa para el capricho y la voluntad del poder de turno para saber si uno después se termina acomodando. Y lo digo clarito, ¿ah? 12 ministros que se paran ya de la internacional en lucha contra la impunidad. Que no existe separación de poderes, no existe independencia de funciones, sino que lo que hay es coronar la dependencia de las funciones del Estado. Porque resulta ser que salimos del fiscal que fue varias veces ministro del régimen que inició el del Alfredo Palacio, más este gobierno, el embajador, precandidato a alcalde de Quito, abogado personal del presidente de la República en funciones para ser fiscal, y ya vio que no pasó absolutamente nada, para pasar a que un funcionario del despacho directo del presidente de la República, un señor que era muy activo en las redes sociales hasta el día antes de inscribirse al concurso, vejando a cualquiera que piense distinto a su jefe, con un sectarismo pocas veces visto, es el actual fiscal. ¿Usted cree que eso garantiza algún tipo de independencia? Más allá de la cosmética que le interesa a algunos, yo creo que no. Por eso uno de los planteamientos que hubo en la segunda vuelta, que conllevó al apoyo a la opción de cambio que se enfrentó al candidato del continuismo, era que tenía que existir una consulta popular para poder garantizar la verdadera independencia de funciones y que no haya alfiles del correísmo al mando de las principales instituciones del Estado. No tengo confianza alguna. Sin embargo, si en sus actuaciones demuestra lo contrario, seremos los primeros en reconocer. Para que exista una efectiva lucha contra la corrupción, que aparte de ser un delito, es una lacra, porque cada dólar que se roba un funcionario pillo es un dólar menos para educación, para salud, para vialidad, para obras sociales que mejoren la vida del pueblo y principalmente los más pobres. No se podrá hacer si no existe voluntad, respeto a la ley, no a los edictos y caprichos y antojos del poder político de turno, y la firmeza para saber que uno debe tener la independencia para actuar de acuerdo a su conciencia y la Constitución, y no a quien lo puso. Son ya las 8:51 minutos. Esa debe ser una de las misiones fundamentales del nuevo Parlamento, escuchar la opinión de diversos sectores, en este caso el de los profesionales de la salud, que están legítimamente preocupados porque este código, aparte de ser estatizante, que tiene una visión muy ideologizada. En el primer debate, cuando fue la ministra de Salud, nos dio una clase de historia. Citó al neoliberalismo como 8 veces. Yo no sé qué tiene que ver, qué diablos tiene que ver con el tema de la salud. Discurso profundamente ideológico, doctrinal, cuando lo que la gente quiere es curarse, tener salud gratuita, que es una de las responsabilidades que tiene el Estado y que yo estoy de acuerdo. Yo sí creo en el rol del Estado. Yo no creo en la ausencia del Estado. Yo creo en un Estado que regule, no que estrangule, y que tenga como finalidad primordial atender la salud y la educación de los que menos tienen. Esa es la razón de ser el Estado y brindar seguridad, porque son valores que no se pueden delegar. Así que esperemos que se recojan esas observaciones. Hay un tema muy importante que se refiere a la mala práctica médica. Hay sanciones muy fuertes en ese sentido. No puede ser tratado tan a priori, tan de manera tan superficial. Así que el código ha demorado algunos años. Receptemos esas propuestas, inclusive hasta el sucesor correísta, el presidente electo, ha dicho lo mismo, que no se había tratado en el periodo final. Y también yo voy a presentar observaciones con respecto a la participación del sector privado en atender temas de salud. Yo le voy a poner un ejemplo. El rol que ha jugado la Junta de Beneficencia de Guayaquil para atender a ecuatorianos de todos lados de nuestra patria, fundamentalmente a los pobres de la clase media del Ecuador, ha sido muy importante. Inclusive, pese a que al principio el gobierno fueron denostados, creo que al final terminaron reconociendo esa labor. Cuidado, tanta cortapisa en una ley que en vez de dar un marco y reglas claras de actuación, que es propio de un principio, de un Estado que debe controlar, pero no asfixiar, cuidado
complica la labor de agentes privados, que es absolutamente legal y legítimo, y termina coartando en legítima prestación de un servicio como la salud en manos privadas. Ahí, si continúan en esa línea, obtendrán nuestro firme rechazo. Finalmente, asambleísta, Yo no le veo ningún problema. Creo que el país necesita un baño también de paz. Necesitamos una gran convergencia democrática. Necesitamos concertación. Y sí ha habido perseguidos políticos. Lo que pasa es que todos lo judicializan de otra manera. Le cuento una anécdota. Según un asambleísta del oficialismo, que está más perdido en la historia, dijo que aquí no había habido persecución a la prensa porque no hay un periodista preso. A esa simpleza reducen todo. En cambio, a activistas políticos los sentencian por sabotaje. Con la anécdota que a los que en verdad fueron saboteadores y terroristas hace 30 años, que tanto acusan de violar derechos humanos, se los acusó y se les sentenció por delincuencia común. Vaya a ver pues los files de hace 30 años por cuales los sentenciaron algunas personas que secuestraron. Los sentenciaron por robo de banco. Y aquí a personas que protestan resulta ser que los enjuician por terrorismo. Esa ha sido una de las tantas marcas indelebles que ha dejado el socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Y aprovecho para decir algo. He leído por la prensa que ha confirmado su presencia el señor dictador venezolano Nicolás Maduro en la posesión del presidente Lenín Moreno. Flaco favor que le hace a la democracia ecuatoriana. Merecerá, como corresponde, el repudio del pueblo ecuatoriano. Un hombre que está violentando la vida de hermanos venezolanos y viene acá a lo que debe ser, más allá de lo que estipula la Constitución, la ley, una fiesta democrática, más allá de que uno no esté de acuerdo con quien haya ganado, una fiesta democrática. Así que cuidado, se empaña un acto que nos concierne a los ecuatorianos, porque dictadores extranjeros vienen acá solo porque son cómplices de un proyecto político particular. Suerte y se muevan a la obra, asambleísta. Muchísimas gracias. 8 de la mañana.